Me llamo Juan Antonio Ríos, soy hijo de Anselmo Ríos Gallegos. Él era un gran agricultor de la zona que se casó a la edad de 69 años con mi madre Lucinda Morales Morales, de tan solo 19 años. De este matrimonio nacieron 4 hijos, siendo yo el menor. Cuando cumplí 5 meses, mi padre murió, por lo cual mi madre tuvo que preocuparse de nosotros. Realicé mi instrucción primaria en Cañete y luego en Lebu, y mi educación secundaria la realicé en Concepción, en el Liceo Enrique Molina Garmendia. Saqué mi carrera de abogado en 1914 en la Universidad de Concepción, y el 21 de octubre de 1921 me casé con mi primera mujer, llamada Marta Pereira. En 1922, el presidente Arturo Alessandri me designó el cargo de diplomático encargado de negocio y cónsul de Panamá. De a poco fue adquiriendo poder dentro del Partido Radical, hasta que llegué a ser su presidente. Durante 4 años, Ibáñez fue elegido como presidente, y el 26 de julio de 1931, tras la caída de él, fui duramente cuestionado por la colaboración que le otorgué en su dictadura, por lo que fui expulsado de la colectividad radical por un ínfimo margen de votos. Al ser expulsado y aprovechando mi puesto en el Senado, me dediqué a criticar a mi ex compañero del partido, Esteban Montero, que recién había sido electo presidente, por lo que me transformé en uno de los líderes más visibles de la oposición y así iniciando mi etapa oscura en la vida pública. Luego de acabar con el golpe militar hacia Montero, quedó como presidente provincial Carlos Dávila, siendo yo quien encabezó el cargo de ministro del Interior. Durante mi ministerio tomé medidas represivas contra los opositores al régimen al suscitarse una violenta reacción popular por la caída de Marmaduke Grove y Montero, declarando estado de sitio y ley marcial, promulgando el decreto ley número 50, que considera enemigo de la República toda persona que propague o fomente de palabra por escrito doctrinas que tiendan a destruir por medio de violencia el orden social o la organización política de los estados. Yo me propuse a la proscripción legal del Partido Comunista y si bien no lo conseguí, me propuse a perseguirlos con dureza a los miembros de ese partido. Tras la caída de Dávila, me tuve que abrir nuevamente al gran periodo turbulento. Bartolomé Blanch, quien era mi sucesor de ministro del Interior, él era el gran cabecilla del nuevo derrocamiento interno, por lo cual se le nombró como ministro de Justicia. Su cargo fue efímero, ya que el 2 de octubre ocurrió un golpe de Estado en donde Blanch renunció y fue encarcelado. La inestabilidad había terminado y mi carrera política había truncada por la disolución del Congreso, en donde yo era parte de los principales senadores. En 1932, con el triunfo de Alessandri, volvió al gobierno a la normalidad institucional, por lo cual me alejé de la vida política por un tiempo. En 1933, las elecciones parlamentarias en la cual yo participé como candidato independiente por la zona de Cañete y Arauco, saliendo elegido para el periodo de 1932 al 37. Mi incorporación a la Cámara de Diputados de Chile fue el inicio de la recuperación política del país. Más tarde sería reintegrado al Partido Radical. Fui opositora del gobierno de Alessandri y en particular al ministro de Hacienda Gustavo Ross. En 1936 fui detenido tras el descubrimiento del complot ibañista contra el gobierno y en el cual aseguraba que formaba parte, pero posteriormente salí en libertad. A fines del siglo de Alessandri, el Partido Radical se formó parte con los socialistas y democráticos, comunistas y la Confederación de Trabajadores de Chile, de la alianza centroizquierdista llamada Frente Popular. Luego que Alessandri fuera derrocado por Pedro Aguirre Cerda como presidente de esta coalición, se declaró oficialmente la retirada radical del gobierno. Elegido Pedro Aguirre Cerda como presidente, ocupó el cargo de presidente de la Caja de Crédito Hipotecario y continuó desarrollando sus actividades políticas, siendo considerado uno de los potenciales posibles sucesores. Luego de la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, el vicepresidente Jerónimo Méndez convoca elecciones presidenciales el 1 de febrero de 1942, donde yo salí elegido como presidente con un 55,93%, en donde derroté al mismísimo Ibáñez del Campo, en una coalición política que integraba a los partidos radicales, socialista, democrático, agrario, comunista, socialista, los trabajadores, falangista y a un sector del liberalismo que no aceptaba la candidatura de Ibáñez. En mi gobierno le di un gran énfasis a la Corfo, a pesar de que yo no la haya creado, y empecé el inicio de empresas de abastecimiento para surgir la crisis económica que quedaron atrás. Tuve que afrontar las graves consecuencias de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, en la cual estaban involucrados nuestros principales aliados comerciales. Durante mis primeros objetivos durante el comienzo de mi gobierno fueron el de crear una ley de emergencia que le permitiría al gobierno regular los gastos públicos de la nación y reorganizar administrativamente los cargos públicos para evitar la crisis económica con los países europeos.
En 1944 se creó un Consejo Ejecutivo Nacional. En el reemplazo de la Junta Central, pronto los sectores opositores a mí se dirigieron al CEN, que el aumento de diferencia entre mi presidencia y mi partido. Me exigieron la formación de un gabinete integrado solo por la izquierda, rompiendo con los ministros liberales, para lo cual yo rechacé la propuesta, producto del conflicto entre yo y el radicalismo. Me tuve obligado a nombrar a un nuevo ministro de Administración en octubre de 1944 sin liberales. Durante mi mando sufrí una enfermedad en la cual tuve que dejarlo en manos de mi ministro del Interior, don Alfonso Quintana Buru. Legena como ministro de Interior adquiría como un partido independiente con Eduardo Frei Montalva en las carteras de Obras Públicas. Tuve que designar a mi vicepresidente, la cual fue el ex senador radical Alfredo Dujal Vázquez. De vuelta de mi viaje a Estados Unidos me encontré con la sorpresa de que la derecha había iniciado una acusación constitucional al Contralor General de la República por Agustín Bilgorena por abandono de sus deberes. En 1946 me tuve que retirar de mi presidencia para preocuparme de mi enfermedad que me atormentaba hace varios años.